Bueno, pues vamos a hablar de diferentes cuestiones. En este caso vamos a hablar de exclusión, de vulnerabilidad, como decíamos, y de una asociación que lleva 30 años ya acompañando en el día a día a personas, especialmente mujeres, como decimos, con en ocasiones un estigma social inmerecido y con un día a día complicado a veces, como son las mujeres en exclusión y que ejercen especialmente la prostitución. Es un acompañamiento, como decíamos, el que hacen un seguimiento diario los 365 días del año desde hace ya 30 años, ni más ni menos. Han estado más veces con nosotros, son Ascavide y tenemos a Marian, espérate que no me acuerdo del apellido. Arias. Marian Arias, bueno, que trabajas en Ascavide desde hace ya mucho tiempo y que nos puedes hablar no solo del día a día, sino también de la campaña con motivo del 25N, etcétera. Bienvenida a lo primero. Muchas gracias por habernos invitado. Claro que sí. Y bueno, felicitaros sobre todo por vuestra labor y cuéntanos un poco, para quien no conozca, ¿qué es Ascavide y cuál es un poco vuestra labor? Bueno, Ascavide surge en el 85, ya son 40 años. 40, he dicho 30, sí, son 40 años 40, ya. Madre mía. En el 85. Y surge, bueno, pues porque había en aquel momento un barrio chino, ¿no?, donde todo el mundo que ejercía la prostitución, las mujeres que ejercían la prostitución, estaban ubicadas en ese barrio. Y un grupo de personas pues constataron que, bueno, pues que estaban un poco dejadas de la mano de Dios a nivel administrativo y a nivel de, bueno, un montón de historias, ¿no? Entonces, bueno, pues cuentan, ¿no?, la gente que empezó, que empezaron a recorrer los clubs del barrio con el vinatero, el que repartía el vino. Bueno, pues fueron con él y poco a poco pues se fueron haciendo conocer, hicieron el hueco que llevamos trabajando desde el 85, ¿no? Y en ese sentido Ascavide no ha cambiado en absoluto, o sea, nosotras seguimos estando para abordar la problemática de la prostitución, ¿no?, y para atender a mujeres que están en situación de exclusión, o sea que en ese sentido... Comentabas 40 años, ¿no? En 40 años, bueno, pues una mujer que ejerce la prostitución y su perfil, no sé si ha ido cambiando, si estamos en diferentes realidades sociales, evidentemente, con el paso del tiempo. ¿Cómo ha sido un poco ese cambio desde que empezasteis hasta ahora? Un poco cuáles son las mayores dificultades que habéis tenido en este camino, vosotros y ellas. Bueno, yo siempre digo que, aunque la sociedad no lo piensa, la prostitución no deja de ser reflejo de lo que es nuestra sociedad. O sea, quiero decir, no es nada aislado, sino que los cambios que se van produciendo a nivel social, evidentemente luego se constatan en el tema de la prostitución, ¿no? A ver, los cambios han sido muchos y muy radicales, o sea, quiero decir... Yo cuando llegué a Ascavide en la calle Cortes solamente había mujeres nacionales, eran gallegas, cacereñas, andaluzas, ¿no? Claro, claro. Ahora el 90% de las mujeres con las que nosotras estamos son todas chicas extranjeras, ¿no? Son mujeres migradas, ¿no? Y concretamente en Vizcaya y en Euskadi son latinoamericanas, ¿no? Pues colombianas, venezolanas, ¿no? Un poco desde ahí, ¿no? Entonces el perfil y las demandas no son ni parecidas en muchas cosas, ¿no? Nosotras ahora con todo el tema de las mujeres que bueno, pues eso, que vienen de otros países, lógicamente tenemos mucha labor de información, todo el tema administrativo, todo el tema jurídico, claro, o sea, quiero decir, pues ha cambiado totalmente, ¿no? ¿Seguís estando en la calle Cortes? Sí, bueno, nosotros en la calle Cortes seguimos teniendo un local, pero lo local? que es la oficina ahora está en Amparo, bueno, que estamos al lado, en cerquita, Amparo, sí, está al lado, en Amparo número 1. Luego, ha cambiado también totalmente cómo se ejerce la prostitución. O sea, claro, es que hemos pasado de un barrio donde estaba concentrado el tema de la prostitución, ha habido unos años que hemos pasado a estar en pabellones industriales, en macroclubs, ¿no? Y ahora lo que hay es una deslocalización total de la prostitución. O sea, la prostitución en la calle prácticamente no existe, es totalmente residual, ¿no? Aunque todo el mundo tenemos esa imagen, ¿no? Ya, bueno, pues no existe, prácticamente no existe, ¿no? Y la prostitución ahora se está desarrollando en los pisos de comunidades de vecinos de cualquier municipio de Vizcaya, ¿no? Entonces, esa invisibilidad lo que está haciendo es, desde nuestro punto de vista, hacerlas todavía más vulnerables, ¿no? Porque realmente no sabemos qué está pasando. Es muy difícil en ese sentido contactar con ellas ahora. Claro, una situación todavía más complicada, ¿no? Porque está entre cuatro paredes, igual, pues es complicado, desde luego. Vamos a hablar de la campaña del 25N, luego seguimos abordando otros temas. La campaña Yo sí te creo, y a mí me ha llamado la atención la frase, pero que creo que refleja muy bien la realidad: ¿quién va a creer a una puta, no? Además, así, claro, ¿qué hay detrás de ese miedo a denunciar? A lo mejor quizás el estigma social influye precisamente para que haya una mayor vulnerabilidad y un miedo a denunciar, precisamente porque hay como
lo que decís, ¿no? ¿Quién va a creer a una persona que ejerce la prostitución? Que ejerce la prostitución? Bueno, la verdad es que este año cuando nos hemos planteado la campaña, una compañera mía, Ana, que es un poco la que está llevando en talleres de defensa en el ejercicio de la prostitución con mujeres, ¿no? Donde nosotras de alguna manera les damos herramientas para defenderse, todos los años sistemáticamente sale esa frase, ¿no? Cuando nosotras hablamos con ellas hay en general un sentir de ¿para qué voy a denunciar, no? ¿Para qué voy a denunciar si a mí no me van a hacer ni puñetero caso, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues nos pareció que sería interesante, ¿no? El día 25N, pues sacar a la luz también que si hay muchas mujeres, ¿no?, que tenemos situaciones de violencia y es complicado denunciar, pues imagínate una persona que está ejerciendo la prostitución, una mujer que ejerce la prostitución, ¿no? Y luego también yo creo que también nos tenemos que hacer un poco la idea que en ese perfil de mujeres migrantes, yo te diría que casi la mitad están en situación de irregularidad administrativa. Y eso todavía lo hace más difícil. O sea, ¿quién va a ir a denunciar si no tengo los papeles en regla? Claro. O sea, les estamos pidiendo que vayan a una comisaría a denunciar cuando no tienen papeles, ¿no? Claro. Y por mucho que tú les expliques a ellas que no tiene nada que ver y que tienen el mismo derecho que el resto de las mujeres, de derechos humanos en este eso caso, es, ¿no? Cuesta. O sea, cuesta mucho primero que vayan por su situación administrativa, ¿no? Y luego cuesta mucho porque se sienten que, pues eso, que no las van a hacer caso y que de alguna manera pues no van a dar legitimidad a lo que ellas digan, ¿no? Claro. Es una campaña, digamos, para o de cara a la sociedad, pero también de cara a ellas, ¿no?, mismas, para que, ¿no?, interioricen un poco esa idea que hay que denunciar, ¿no? Hay que denunciar siempre, pero en estos casos sobre todo. Mira, una de las cosas que nosotros también observamos con ellas es que llega un momento en que llegan a interiorizar, ¿no?, los mandatos de la sociedad, ¿no? O sea, llegan a interiorizar que realmente son, entre comillas, lo peor, ¿no? Y eso les desprotege totalmente, o sea, quiero decir, porque al final no se ven como protagonistas de su historia, ¿no?, y de dar a conocer, ¿no? Y nosotros ahí también trabajamos mucho, en ese sentido de intentar desmontar todo eso que ellas han ido montando con el tiempo para ir sobreviviendo, ¿no? Ya. Al final date cuenta que nadie o casi nadie que ejerce la prostitución lo dice. Entonces eso les obliga a llevar una doble vida, o sea, una doble vida en el sentido de que tienen que mentir a sus familias, a sus hijos, a un montón de personas a las que nunca le va a decir estoy ejerciendo la prostitución, ¿no? Claro. Entonces, a nivel psicológico todo eso pues pasa factura. ¿Y cómo abordáis esto desde Ascavide, por ejemplo, cuando una mujer quiere denunciar, ¿no?, una situación de violencia machista? Lo primero es, por supuesto, que interioricen la idea de que hay que hacerlo, ¿no?, pero una vez que ya quieren denunciar, ¿cómo les acompañáis en ese proceso? Y a nosotros en Ascavide yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es respetar lo que ella nos diga, claro, que no siempre ocurre. Quiero decir, hay mujeres que no quieren denunciar y nosotros lo respetamos. O sea, yo te voy a informar de todos los derechos que tienes, de qué consiste denunciar, de cómo se hace, pero en cualquier caso es la mujer la que tiene que decidir. O sea, yo no voy a decidir por ella, ¿no? Y sí que es verdad que nosotras en Ascavide tenemos muchas mujeres que en el momento que le dices lo de policía o le dices denunciar, pues evidentemente no quieren, ¿no? Luego, nosotras, en el momento en que sí quieren, pues lógicamente les acompañamos, hacemos el seguimiento, o sea, quiero decir que como otra víctima de violencia más, ¿no? Pero yo creo que con estas mujeres hay que ser especialmente cuidadosos en respetar los tiempos, en respetar los procesos, en dejar que ellas decidan qué es lo que quieren hacer. A veces yo creo que vamos como de salvadoras y es, desde nuestro punto de vista, un gran error. Sí, porque ellas saben perfectamente qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no meterlas en procesos jurídicos, imagínate, que luego ellas no van a saber gestionar. Y al final, pues igual lo que hacemos es, pues eso, ¿no?, ponerlo todavía más difícil, ¿no? Entonces, es complicado, ¿eh? Claro que nosotras las animamos a denunciar, ¿no? Pero ya te digo que siempre respetando lo que ellas dicen. Si ellas nos dicen que no, evidentemente nosotras no vamos a hacer. Hablabas, Marian, de los cambios un poco que, bueno, pues el perfil que ha sufrido la mujer que ejerce la prostitución desde hace tantísimos años hasta ahora. Pero la sociedad, ¿cómo miramos a esas mujeres? ¿Cómo seguimos estigmatizando de alguna manera o mirándoles un poco de forma, pues no sé si despectiva es la palabra, ¿no?, pero bueno. Sí, yo creo que lo que ha pasado es que tenemos un barniz, ¿no?, un barniz en el que se supone que somos más respetuosos, ¿no?, y más respetuosas, pero es evidente que no. O sea, quiero decir, tú en el momento que hay un vecindario donde se enteran de que están ejerciendo la prostitución, pues todo el mundo, ¿no?, va al ayuntamiento corriendo, ¿no? Nadie quiere la prostitución cerca de su casa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí somos
muy hipócritas, ¿no? Porque además la prostitución yo creo que encaja perfectamente con esta doble moral y esta hipocresía, ¿no? Tenemos unos discursos en que claramente las identificamos como víctimas, pero luego no quiero saber nada, no quiero tener nada cerca, ¿no? Simplemente viendo un poco pues, los políticos que tenemos hoy en día con lo que está pasando con prostitución, ¿no? Personas que por la mañana pues, tienen un discurso súper, ¿no?, abolicionista y pro, ¿no?, hay que acabar con la prostitución, y luego pues por la tarde y por la noche pues evidentemente hacen servicios, ¿no? Entonces, eso continuamente aparece en tema de prostitución. Hay ahí como una especie de doble moral, ¿no?, en la que no coincide lo que decimos con lo que hacemos, ¿no? Entonces todos somos muy respetuosos hasta que la tengo en mi edificio, ¿sabes? Claro. Cuando la tengo en mi edificio, pues las cosas cambian, ¿no? Y luego a nivel individual, nosotras también pensamos que tampoco ha cambiado en esencia, ¿no? O sea, si mi hijo viene y me dice que está saliendo con una chica que trabaja, yo qué sé, en cualquier club, ¿no? Yo creo que hay que ser honrados y honradas y decir que de primeras es algo que todavía la sociedad no acepta en absoluto, ¿no? O sea, eso es así, ¿no? No, está claro. Y a nivel institucional, ¿qué apoyo reciben o recibís por parte de las instituciones? Y, por otra parte, ¿cuál es el papel un poco que juegan, ¿no? ¿Esas instituciones se implican realmente con estos procesos, con estos casos? ¿Notáis que os apoyan? Yo, a nivel institucional, haría como dos... Porque campañas sí hacen, desde luego, a veces, sí, ¿no? Sí. Pero bueno. Yo haría dos distinciones, ¿no? A nivel institucional, lo que es con el fenómeno de la prostitución sigue siendo una patata caliente en la que yo creo que todo el mundo intenta salvarse como puede, ¿no? Pero en el día a día de Ascavide nosotras tenemos un importante apoyo institucional, es lo que te decía antes, a nosotros nos apoya el Ayuntamiento de Bilbao, Diputación de Vizcaya, Gobierno Vasco, Emakunde, bueno, y estaría aquí un montón de fundaciones privadas, o sea que en ese sentido, y yo cuando hablamos también de que todos los tiempos pasados son mejores, no es cierto, y yo siempre digo que... por ejemplo, a nivel de cobertura social, no tiene nada que ver lo que nosotras ahora podemos ofrecer con lo que ofrecían mis compañeras cuando empezó Ascavide, ¿no? O sea, nosotras cuando empezó Ascavide no había residencias para las ancianas que estaban trabajando en la calle, no había ningún tipo de RGI, no había ningún tipo de ayuda, o sea, no había un montón de recursos que hoy tenemos, ¿no? A veces también yo creo que tenemos que recordar las cosas positivas, porque si solamente nos quedamos con lo negativo, ¿no? Sí, no hemos avanzado en muchas cosas, sí que se ha avanzado. Mucho, o sea, a nivel social de cobertura, o sea, en ese sentido, nosotras podemos ofertar muchas más cosas que lo que ofertábamos en aquel momento, ¿no? Ahora, ¿y quizás hay más necesidades o no? Diferentes, te diría yo, ¿no? Bueno, sí que es cierto que hay cosas que yo, por ejemplo, estamos viendo nosotras ahora y antes no veíamos, que es todo el tema de mujeres que están viviendo en la calle. Hasta hace relativamente poco era muy extraño ver mujeres en la calle. Ahora hay mujeres que están viviendo en la calle. Si nosotras tenemos grupos de alfabetización y algunas de esas mujeres están viviendo en la calle. Vamos a recordar vuestra página web, que creo que es ascavide.org. Sí. Ascavide.org. Yo estaba echando una ojeada y la verdad que bueno, pues es muy completa, explica todo muy bien. No sé muy bien cómo está la legislación en ese sentido, ¿no? Pero ¿qué reformas o qué cambios normativos serían deseables en este momento? Bueno, puestos a pedir seguramente muchos, ¿no? Pero un poco para que la situación esté un poco estabilizada, digamos, la situación personal ya de estas mujeres. Pues ojalá te podría responder a esa pregunta, no lo sé. O sea, realmente hay como dos modelos, ¿no? Es lo que te decía del abolicionismo, ¿no? Personas entidades que quieren que desaparezca la prostitución, y luego hay otra línea que tiene que ver más con regular y legalizar un poco la actividad y hacerla de trabajo, ¿no? Ojalá te pudiera decir que tengo claro cuál de las dos iba a funcionar mejor, pero no es cierto, ¿no? Porque a nivel jurídico, por ejemplo, en Europa hay países que cada uno ha legislado a su manera, yo que sé, Suecia ha legislado, pues eso, penalizando al cliente y tal, y sin embargo Holanda y Alemania, pues es legal, ¿no? ¿En cuál de los dos países están mejor las personas que ejercen la prostitución? Pues tampoco te sabría decir, ¿no? O sea, quiero decir, la verdad es que es un tema como muy complejo en ese sentido, ¿no? Y yo lo que tengo muy claro además es que hasta que, en vez de estar yo aquí hablando de ellas, no sean ellas las que puedan hablar con libertad, ¿verdad? Y las que luchen por sus derechos como hemos hecho otros colectivos, ¿no? O sea, quiero decir, esto no cambiará. Yo eso también lo tengo clarísimo, ¿no? O sea, nosotras en Ascavide también tenemos clarísimo que tienen que ser ellas las que lideren cualquier proceso, ¿no? Y las que digan, esto es lo que a mí me sirve y esto no me sirve, ¿no? Hasta que ese paso no se dé, yo lo veo muy complicado, muy complicado.
Muy bien. Bueno, por ir concluyendo, trabajáis los 365 días del año en Ascavide, porque evidentemente es una realidad que no tiene lunes a viernes. ¿Y cuál es un poco la situación más habitual con la que os encontráis en el día a día? A ver, Ascavide tiene como diferentes líneas de actuación, ¿no? Una, para mí, la más importante es el trabajo de calle, que es lo que te comentaba antes. Nosotros vamos a los clubs y a los pisos donde ellas están ejerciendo la prostitución. Es como la primera puerta de Ascavide, ¿no? Soy de Ascavide y vengo a ayudarte. Si necesitas cualquier cosa, llámame, ¿no? Luego el siguiente ya serían proyectos más de atención, ¿no? Y tiene que ver con situaciones, pues eso, ahora mismo en el centro de acogida lo que más se está haciendo son tramitaciones administrativas. Es decir, claro, ¿cómo se tramita quiero hacer no sé qué en Lanbide? ¿Cómo se tramita que quiero hacer una tarjeta? ¿Cómo se tramita que tengo una orden de expulsión? ¿Cómo se...? O sea, todas ese tipo... Asesorar un poco, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, en el centro de acogida además hay talleres de alfabetización, que es lo que te decía, pero bueno, también de cómo se utiliza un móvil, de cómo, bueno, 100.000 historias en ese sentido, ¿no? Luego siempre hay en Ascavide otra línea que es de formación y empleo. Hay un grupo de mujeres que se acercan a Ascavide demandando dejar la prostitución y en ese sentido nosotras también les intentamos ayudar. Y luego están todos los recursos residenciales, ¿no? O sea, nosotras tenemos pisos conveniados con Diputación, con Emakunde, bueno, con instituciones diferentes, ¿no? En las que, bueno, pues lo que hacemos es cubrir las necesidades básicas. O sea, básicas quiero decir, pues que tengan una vivienda, que tengan alimentación, que tengan... O sea, que en ese sentido intentamos ofrecer, pues eso, todos los servicios que, bueno, que están a nuestra mano y que ellas nos demandan, ¿no? O sea, nosotras en Ascavide no hacemos nada sin que ellas nos lo pidan, evidentemente. O sea, no vamos a crear nada que no demanden, ¿no? Bueno, pues al final es un trabajo diario, muchas veces te diría, ojalá no tengáis que estar otros 40 años, ¿no? Pero bueno, el acompañar, el asesorar siempre está bien, pero siempre que las cosas, pues evidentemente... fructifiquen en una realidad mejor, sobre todo para estas personas. 40 años, vamos a recordar, trabajando a Ascavide por las mujeres que ejercen la prostitución y especialmente, bueno, pues en exclusión y con cierta vulnerabilidad. Así que, Marian Arias, pues es que ricasco de corazón, porque nos lo has explicado además de una forma muy clara y, bueno, pues hay que dar unas vueltas a todo ese trabajo que hacéis, así que te agradezco muchísimo. Joder, a vosotras por ricasco. Acordaros de nosotras. Y sobre todo esa frase de esa campaña por el 25N, yo sí te creo, y nunca digamos eso de quién va a creer a una puta, ¿verdad? Ciertamente. Gracias, Marian, es que ricasco. Gracias. Pues enseguida vamos con más cosas, un poquito de publicidad y volvemos. Bueno, pues ahora vamos a hacer una entrevista muy especial porque vamos a hablar con una pareja que comenzaron su andadura en la Bretaña francesa. Su destino era Portugal, pero se enamoraron de Euskadi. Son cicloturistas, vienen en bici y ahora mismo están en una localidad de Iparralde que enseguida nos van a contar.
Y ellos, bueno, tienen una manera muy especial de vivir y diferente, no es una forma de viajar al uso. Ellos ofrecen su trabajo, sus manos, hacen artesanía, pero además también trabajan en lo que puedan, colaboran con quien les ofrezca un cobijo, una casa donde poder quedarse en ese camino. Ahora mismo, como decimos, están ubicados en una localidad del País Vasco francés, pero ellos se han enamorado de Euskadi y en todo este camino, bueno, pues han ido cogiendo trocitos de cultura, de arte, de esencia, ¿no? Y están prácticamente euskaldunizados. Así que vamos a saludar a Elisa y a Aon, que les vemos ya aquí al lado. Chicos, ¿qué tal? Hola, Kaixo. Kaixo. Hola, hola. Hola, Aon. Vamos a decir que Aon es francés, entonces habla muy poquito castellano. Elisa, ¿eres catalana? Sí, yo nací en Barcelona. Sí. Naciste en Barcelona. Y he vivido 3 años. Bueno, pues yo os escucho perfectamente, quizás tengamos alguna dificultad técnica, pero aquí os escuchamos bien. Vamos a intentar que nos contéis cómo comenzó esta aventura, entre comillas, ¿no? ¿Cómo decidís dejar la Bretaña, que era donde estabais, y iniciar un camino de esta forma tan particular, en bici? Bueno, nosotros somos 2 personas que intentamos ser lo más coherentes posible con lo que queremos en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, actuamos como tal, ¿no? ¿Por qué viajar? Viajar creo que nos añade una dimensión a la vida y entonces quiere mucho más color, tienes muchas más experiencias de vida porque te encuentras con muchas gentes, con muchas experiencias del trayecto, por ejemplo, cosas que se rompen, etcétera, las típicas aventuras que te pasan en el trayecto. Cuando te pones en movimiento, la vida hace que te pasen cosas. Entonces ahí hay mucho crecimiento y empezamos a viajar por eso, ¿no? Para poder profundizar un poco más en quiénes somos, en cómo queremos vivir. Entonces, claro, Dime. Sí, para nosotros era evidente que teníamos que viajar con un medio de locomoción que fuera a la talla humana. Claro, Entonces, claro. La bici, ¿no? claro, Es una forma diferente, no solamente, mira, ahí os vemos, ¿no? En algunas de las imágenes que nos habéis mandado, no solamente es viajar de forma diferente, sino vivir de forma diferente, ¿no? O sea, vosotros lleváis encima lo que tenéis y vivís con poco, con lo que tenéis, ¿no? ¿Cómo os planteáis viajar hasta, en teoría el destino es Portugal, ¿no? Pero tomáis contacto con la cultura euskaldun, con la cultura vasca y decís, aquí me quedo. ¿Cómo os enamora? ¿Qué es lo que os enamora de la cultura vasca? Bueno, es gracioso porque cuando viajas en bicicleta tienes tiempo de ver el paisaje. Y cuando pasas de Lelondo, que es lo que se conoce como el territorio antes de entrar en el País Vasco, cuando llegas al País Vasco, a la parte de Iparralde, te das cuenta que estás en otro país. O sea, es una sensación, es visual, lo sientes en el ambiente, las casas, las personas, el idioma, todo. Te das cuenta de que entras en otro país, realmente. Y de que luego, bueno, han puesto una frontera entre Francia y España, pero en realidad el país es el mismo. Sí. La esencia es la misma. Es curioso. Entonces, porque... claro, eso... Sí, porque decía Sí. que aún, por ejemplo, no hablo castellano, pero estáis aprendiendo euskera, ¿no? Estáis aprendiendo a hablar euskera, que es, te digo yo, pero muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Sí, ya me doy cuenta. Anda, mira. Es muy difícil el euskera, es una lengua muy complicada, la verdad. Bueno, no es fácil, pero cuando me pongo a leer en euskera, bueno, los fascículos que me han pasado para que entienda, para que vea las traducciones y cómo se estructuran las frases y tal, tiene mucha lógica y tiene mucho sentido. Y hay una parte de mí que cuando aprende una nueva palabra en euskera y la relaciona con el español, me parece como muy lógico que sea esa palabra. Sí. Entonces, es casi adictivo aprender el euskera. Qué bueno, me parece buenísimo. Elisa, veíamos ahí unas imágenes de Aon, nos estaba haciendo algún trabajo, bueno, vemos esa filosofía que tenéis, ¿no? Que vosotros ofrecéis vuestras manos, con esa, bueno, hemos visto también que sois artistas, que hacéis artesanía, etcétera,
Mira, ahí te vemos con un loro, qué bonito. Pero también ofrecéis vuestro trabajo, ¿no? O sea, aprendéis cualquier oficio a cambio de un alojamiento, ¿no? Bueno, nosotros viajamos como veis, vamos muy cargados porque estamos haciendo una mudanza en realidad. Nos vamos a vivir a Portugal. Por eso llevamos muchas cosas con nosotros, ¿no? Pero en realidad nosotros dormimos en tienda de campaña normalmente. Pero como ha estado haciendo mucho frío y ha Claro. llovido mucho, hemos pedido si alguien podía cogernos durante un tiempo hasta que encontremos un lugar donde poder estar. Entonces, sí, nosotros, AOMA hace Cuchara y espátula de madera. Ah, sí, sí. Cucharas de madera y... Ah, mira, oye, qué chulos. y yo hago cositas en ganchillo, bolsos, hago mucho ganchillo, Sí, pero sí. luego, aparte de eso, nosotros echamos una mano en lo que sea. Ahora, por ejemplo, estamos acogidos en casa de una persona maravillosa que tiene dos hijos. Sí. Y bueno, pues nosotros intentamos mantener la casa limpia, todo lo que ella no puede hacer porque está en el trabajo, hacemos de comer, bueno, las cosas típicas pues para ayudarla, ¿no? Una manera de quitarle trabajo, que no suponga un peso en que nosotros estemos ahí. Y en cuanto a compartir, nosotros, por ejemplo, para conseguir cosas para comer, utilizamos el trueque con la artesanía que hacemos y de vez en cuando también preguntamos si tienen verduras o frutas que están un poco feas y que no se pueden vender, o pan duro, por ejemplo. Entonces, con eso, lo que tenemos, lo compartimos Ya, donde ya. vayamos, evidentemente. ¿Habéis Entonces, queda abierto compartido... a que todo se comparta. Sí, hablando de compartir, Elisa, habéis compartido un poco vuestra historia en redes sociales y la verdad que ha tenido mucho tirón, ¿no? La gente, bueno, pues está creando una red pues de seguidores, de apoyo, etcétera, pero en el día a día, la gente con la que os encontráis en este camino, ¿entiende vuestra forma de vivir, vuestra forma de ver la vida? No sé si os habéis encontrado con alguna situación incluso gratificante, ¿os entienden en realidad? No, siempre, la mayoría de las veces el contacto con la gente es positivo. La gente se le da una ilusión, ven que se puede vivir de otra manera, que se puede hacer diferente, que no hay problema, que cuando estás abierto y no tienes miedo todo es posible. Y eso da ilusión a la gente y les da como decir, sí, es inspirador, les inspira que Ya, se ya. puede hacer de otra manera, ¿no? Entonces, casi siempre los contactos que hemos tenido han sido siempre positivos. Y cuando ha habido algún problema, por ejemplo, que hemos necesitado ayuda en particular, hay personas a veces que cuando les vas a pedir ayuda, hay personas que tienen miedo. Entonces, claro, reaccionan defendiéndose. Pero es totalmente comprensible. En el 99% de los casos, todas las relaciones que tenemos durante nuestro viaje han sido maravillosas y positivas. Además, lo que no suma, yo siempre digo, lo que no suma resta, es decir, que me imagino que siempre hay alguien que os juzga sin conoceros, que, bueno, que, no sé, no os han llamado hippies. ¿Qué hippies son estos? Seguramente lo habréis oído un montón de veces, ¿no? Pero bueno, al final es una forma de Sí, vivir y de daros cuenta de que se puede vivir con poco y que muchas veces tenemos muchos prejuicios y mucho materialismo mental y todo lo que quieras, ¿verdad? Y lo habréis comprobado, claro. claro, yo antes de vivir como estoy viviendo ahora, yo vivía en Barcelona, tenía una casa, tenía un piso, vivía como todo el mundo, iba a trabajar, pagaba mis facturas, etcétera, etcétera. Ya, ya, qué Ahora cosas. vivo diferente, es una elección de vida y me he dado cuenta que cuanto menos tienes, menos necesitas. Que cuantas menos cosas posees, más libre eres. No estás atado a tus cosas, porque cuando tenemos un coche caro, por ejemplo, pues tienes miedo de que te lo rayen o de que te hagan algo, pero cuando no tienes nada, no tienes miedo de perder nada, Claro. entonces te sientes mucho más libre. Una gran verdad. Cuanto menos tienes, menos necesitas. Muchas veces. Lo que pasa es que entiendo que a veces las situaciones no serán fáciles, ¿no? Pues lo que dices, cuando viene un temporal un poco difícil o alguna situación. ¿Cómo veis, Elisa, un poco vuestro futuro? ¿Seguir viajando? ¿Estabbleceros en algún sitio? ¿Cuál es un poco vuestra meta? Bueno, actualmente hemos dicho vamos a quedarnos en el País Vasco mínimo hasta Carnaval.
parte de la cultura y nos gustaría conocerla. Y luego continuar el viaje hasta Portugal, pasando por el centro de España, que parece que hay menos subida y bajada, pasando por el centro y yendo hasta más o menos el centro de Portugal y vivir allí. Una vez lleguemos allí, es dentro de mucho tiempo, no sé qué va a pasar, pero sí Ya. que es verdad que mientras que estamos viajando nos estamos dando cuenta de que a lo mejor continuamos A lo mejor el viaje. continuáis. Sí. Muy bien, bueno, Elisa Ahón, por ir concluyendo, ¿qué mensaje le daríais, por ejemplo, a alguna persona, ¿no?, que se vea un poco, no en vuestra situación, pero sí que tenga unos ideales diferentes, que piense que hay que vivir o que quiere vivir de otra manera, pero no se atreva, ¿no?, por el qué dirán, porque te juzgan, etcétera? ¿Qué mensaje le mandaríais? Bueno, pues que osen, que lo hagan, que se atrevan, que tengan que la voluntad que les hace moverse, que la utilicen, porque ese es nuestro verdadero poder, hacer lo que estamos destinados a hacer, que es lo que te gusta hacer, básicamente. No hay que ir muy lejos. No, es normal tener miedo, pero que el miedo no sea un freno. Ves con miedo, pero hazlo, aunque sea con miedo, porque verás que el miedo son cosas que tenemos en la cabeza. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? En realidad, todo tiene solución. Siempre. Y más de una. Está claro. Siempre hay muchas soluciones. Elisa Ahón, pues nada, un placer hablar con vosotros, pareja, os deseo muchísima suerte en este camino. Vamos a recordar que tenéis en Facebook, ¿no?, un grupo de Facebook donde la gente os está siguiendo un poco esos periplos, esos viajes. Vamos a animar a toda la gente a que os visite, ¿no?, porque la verdad que es muy bonito seguir lo que estáis haciendo y nada, pues sobre todo que sois personas fieles a vuestros principios, que es muy importante, y muchísimas gracias por atendernos y toda la suerte del mundo. Ahón, Elisa, un besito. Y si pasáis, Gracias, Eskerrik Casco. es que ricasco, Suri. Y si pasáis por Bilbao en este viaje, hacéis una parada aquí y nos visitáis, ¿vale? Será un placer. Gracias. Muchas Un besito, gracias. Gracias. Chao. Eskerrik Agur. Asko. Bueno, pues una pareja muy especial, una forma de vivir muy especial y, como decíamos, ese periplo desde la Bretaña francesa hasta Portugal, pasando por Euskadi, haciendo parón porque se han enamorado de nuestra cultura. Enseguida vamos con otro tema, en este caso vamos a estar con Gurekin y esa forma de cuidar también tan diferente y tan cercana. Bueno, pues seguimos con más cuestiones y, como decíamos, vamos a hablar de cuidados con unas queridas amigas que nos visitan todos los meses y cada día nos cuentan cosas diferentes y, sobre todo, cada día entendemos un poco más su trabajo, su día a día, que desde luego no es fácil, pero seguramente es muy gratificante. Gurekin, cuidados domiciliarios, son 30 años de experiencia ya en el sector y, bueno, pues unos cuantos también ya como empresa como Gurekin, que están en el centro de Bilbao, calle Villarías, y aquí tenemos el teléfono 94 474 45 07. Y ellas han venido, bueno, pues muy navideñas, sobre todo Yolanda, que nos viene siempre, bueno, muy espectacular, a juego con nuestro árbol hoy, ¿no? Estamos de Navidad y tenemos a Nerea, nunca me acuerdo el apellido.
Nerea Gómez, presidenta de Gurekin, y Yolanda tampoco, ¿me acuerdo aquí? Es que yo, Nerea y Yolanda, ya les llamo pues por el nombre, claro, que son ya amigas. Presidenta del Consejo Rector o vicepresidenta del Consejo Rector. Es que yo los cargos, hija mía, No pasa nada, los no cargos los es lo de llevo nada menos. bien. Lo de cargos es lo de menos. El caso es que Realmente en Gurekin somos todos iguales. eso es, ellas son las que ponen normalmente la cara, el Somos rostro todos a Gurekin, iguales. y además me hacía mucha ilusión porque me contaba Yolanda que en el gimnasio le dicen, que te hemos visto en la tele, y que, oye, que... Ay, madre, que me da... Pero muchos amigos nos comentan que nos ven y que, bueno, pues que hay mucha gente que no conoce este sistema, que viene muy bien, pues porque pues así conocen y saben que pueden tener una ayuda siempre que necesiten y, bueno, que pueden acudir a sitios así, si nos ven. Creo que voy a pedir agua, a ver si me traen, porque estoy... Es que me ha ido por otro lado. Voy a tener que ir a Gurekin porque estos días, estas gripes, estas cosas que sí, que vienen cogí, fuerte, vienen Bueno, fuerte. hace más de una semana y no se quita, ¿eh? Vienen las... Bueno, lo ¿Que no estaréis se viendo, quita? ¿no? Bueno, que no se quita, que yo estuve un mes y pico. Bueno, y lo veréis también, ¿no? No tenemos muchas gripes, afortunadamente. No sé si la gente se ha vacunado o qué, pero... Yo creo que la mayoría están vacunados, pero sí que es verdad que bueno, no hemos tenido No. muchos efectos Ni rituales. trabajadores Y ni eso clientes. No. Y eso Bueno. que, bueno, pues tienen sus años. Pues y nos sus alegramos porque patologías. muchas veces, Puede ser no muy sé si grave. hemos comentado, ¿no? Pero en ciertas edades y con patologías previas, una gripe, ojo, hay Sí, que tener cuidadito. mucho cuidado. Pues fíjate, cuando la pandemia no tuvimos problemas. Y Fue después. estamos hablando de personas que tienen problemas, Claro. personas que, bueno, pues que Que tienen están sus más frágiles, patologías ¿no? y Con patologías, claro. exactamente, que son más vulnerables y sin embargo no tuvimos. Ujú. Y yo creo que el pico de gripe ahora no ha pasado aquí ya un poco. Bueno, yo Nos creo han que dicho, teóricamente sí, he pero oído que está- vuelve a otra vez, que No, vuelve está, a en Vizcaya está muy Sí, fuerte, ¿eh? sí, Sí. Las hospitalizaciones, ojito, que no le damos importancia. Yo no digo si hay que vacunarse o no hay que vacunarse, bueno, igual Cada vosotros... uno ya es... Pero- a ver, pero yo por ejemplo sí, evidentemente yo hay que me he tener vacunado de cuidado. todo. Yo me he vacunado de todo. Que me dejó matada, pero me he vacunado de todo. Cada uno ya eso ya tiene que pensar en lo que quiere, Claro. lo que no quiere, lo que necesita, lo que le parece Está bien. claro, sí. Y yo a las personas que nosotras están bajo nuestra responsabilidad, aunque está su familia, hemos pedido que se les vacune, se les ha vacunado de una cosa y de otra, tanto de COVID como de gripe y están bien. Nerea, bueno, ya creo que la gente que habitualmente nos ve, pues os sigue, os conoce, etcétera, ¿no? Pero vamos a recordar un poco qué es Gurekin para quien nos vea igual por primera vez, ¿no? Que esa forma tan especial de cuidados, de una forma cercana, de una forma pues de acompañar el día a día en cualquier tipo de situaciones, ¿no? Bueno, pues eso, nos dedicamos a atender a personas que puedan necesitar en un momento dado de su vida, bien personas mayores con una patología que viene que es pasajera, pues que no puede realizar su día a día, y ahí estamos nosotros para echarle una mano pues de 2 a 24 horas. Y ahora vienen unas fechas muy especiales Sí. en las que habrá trabajo también, ¿no? Pero vosotras no entendéis de festivos, de noche viejas. Bueno, a ver, un respirito hay que tener de vez en cuando, pero claro, hay que pensar que hay gente que está sola y que necesita ser cuidada, ¿no? En Sí, esas fechas al también. final lo que intentamos es que se libre alguno de los días, se negocia con las trabajadoras a ver quién de ellas, qué día quieren librar, se intenta pues eso, que se libre un día. Sí es cierto que hay veces que los días 25 y 1 hay mucha gente que, bueno, pues no te preocupes, que nos quedamos nosotros, la familia, muy es, especiales, sí, hijo, Si dices, se puede, si menos se mal, puede, o sea, ¿verdad? es de agradecer por parte nuestra, o sea, porque decir Claro. así, liberas a la gente, pero al final dices, jo, están acompañados la gente, ¿no? O sea, los usuarios. Y bueno, pues, o bien gente que se va acabamos de tener un presupuesto de alguien que se va de vacaciones y pues para acompañar a su mayor. Claro, porque hay gente que igual por trabajo, por lo que sea, no puede y tiene ahora unos días y también es comprensible, ¿no? Que tengan Efectivamente. ese derecho a liberarse el desconectar, mentalmente. totalmente. Y siempre lo decimos, no hay que sentirse culpable, porque cuando hay No, profesionales que no, pueden hacer esa no hay que labor, sentirse culpable. pues evidentemente muchas veces lo vamos a hacer peor. Dejándoles bien atendidos, y además es que ellos igual tampoco que se quieren mover, por mucho que les ofrezcas claro. pues para un hotel o lo que sea igual,
Pero yo me quedo en mi casa tranquilamente, claro, o sea, son fechas que hace frío, etcétera, y muchas veces efectivamente, Pero que además el ellos cambiar de... están mejor en su casa y por están eso. quietos, bien acompañados, están En fenomenal. su entorno, Pues no que hay ningún salen a su problema. día a día, sin Bien cambios. acompañados, no, súper bien acompañados Bien con acompañados está Gurekin, genial, no tiene porque problema. ¿qué es un poco lo que os diferencia de una empresa de cuidados tradicional, ¿no? Esa cercanía, ese día a día. Nosotros somos tradicionales, ese es el tema, que nosotros Bueno, es somos el cambio. Sí, pero tradicionales. sois diferentes. Somos los Gurekin. mejores. Sois los mejores. Ya venga, te lo eso digo, vaya eso- por delante. Ahora la Eso gran que quede diferencia claro. es que la gente nos encarga de la contratación. Eso es Eso muy y importante, es muy importante. que nos encargamos nosotros de la gente, tú Vale, desentiendes. Porque dices, cuando quieres liberar la mente hay que liberarla 100%. Totalmente. Y no tengas que estar pendiente de si la cuidadora se me pone enferma y tengo que ir corriendo cuando no puedo. Pues no. No. Gurekin Efectivamente. soluciona eso. No, y Soluciona tema de eso. nóminas administrativas, Soluciona mil las historias. vacaciones, soluciona todos los problemas que puedas tener, las bajas y todo lo demás. Y aparte de eso, tiene control sobre las personas que cuida y las que trabajan, que es muy importante. Muy importante, sin duda. ¿Cómo funcionan un poco vuestros servicios de atención domiciliaria? ¿Cuál es un poco el día a día, ¿no? De una misma persona, por ejemplo, imagínate que está atendiendo diariamente, vamos a poner que es de mañana a noche. ¿Cuál es un poco ese cuidado de una persona, por ejemplo, dependiente, en principio? ¿Cuál sería un poco esa rutina? Cubrir su día a día. Toda su rutina que tenía antes, el echarle una mano para levantarse a la hora que se levantaba antes, su desayuno, el salir a dar un paseo, pues todo lo que Oficios, requiera. Todo lo que requieran. Siempre intentáis, además, y siempre lo comentamos, ¿no? Que esa persona, en la medida de lo posible, si puede tener cierta autonomía, la vais a potenciar, la máxima, ¿verdad? siempre, La vais la a máxima, potenciar Totalmente. la máxima. para que no se haga más Todo el mundo dependiente, tiene ¿no? que tener la máxima autonomía que pueda hasta que pueda. El moverse, el hacer ejercicios, que a veces no quieren hacer cosas, el salir a la calle, el estar en contacto con el mundo, no alejarse, todo eso hay que conseguir que exista. Cuando no, pues oye, también es verdad que hay veces que, oye, cuando no quieren hacer algunas Claro. cosas, también hay que dejarles un poco. Sí, es que muy importante tienen además, ¿no? derecho. Ese respeto, ¿no? De que el paciente Exactamente. tenga al final la última palabra, Tienen derecho, siempre que tenga tienen derecho, unas condiciones, tienen pues, ¿no? derecho. Y saber ver cuándo es que es un momento de vaguedad, de decir, de Claro. capricho, o sea, capricho, no quiero decir capricho, sí, pero sí, bueno, te que en ese momento que no de no que te apetezca, decir no puede, decir, no o sea, le puedo, ves claro. agotado, le Sí. ves, oye, no, o sea, hasta aquí, Claro, o sea, claro, pues claro, mira, y al final quédate se ahí. trata de cuidar, ¿no? De... Eso es, de verle, de observarle, de conocerle. Por eso es Cuando- importante que la persona que vaya, intentamos que haya mayor estabilidad posible en la persona que vaya porque le conoce, porque sabe los cambios, porque una persona nueva pues, es que es vago, que no sé. No, Claro, claro, claro. le conoce Eso hay su que trayectoria. respetarlo. Y cuando se dice que no, pues a veces es mejor dejarlo 5 minutos y te das un paseo por la casa y vuelves otra vez y le dices, bueno, ¿qué? ¿Ya se ha pasado el tiempo de vagueo? Venga, vamos, Hala, vamos a hacemos hacer. algo. A ver, hay que respetarles, hay que Claro. respetarles. Es que estamos hablando, a ver, Gurekin no solamente cuida mayores, Ya, siempre lo cuida decimos, pero enfermos. bueno. Es que nos estamos refiriendo mucho a los mayores, no. Hay enfermos con muchas complicaciones y mucha gente joven. Mucha por más de la que desgracia, pensamos, por ¿no? desgracia. Con un accidente por sobrevenido, desgracia. cualquier- Y es que un mayor, al final, bien o mal, pues va aceptando sus limitaciones, su vida, ha pasado su vida, a veces están muy orgullosos de los años que tienen. Es que tengo tantos años, pero claro, una persona joven enferma o con unas limitaciones, por la enfermedad que sea, bien sea degenerativa, bien sea un ictus, bien sea lo que sea, con esas limitaciones es mucho más difícil, hay que entenderlo más. Claro. Porque, a ver, lo que te digo, es que una persona mayor al final dice, bueno, pues es que no quiero porque, oye, me estás diciendo porque... No, o sea, ya haremos, venga, pero es Claro. que a una persona más joven, Claro. con esas limitaciones, vamos a ponernos en su camisa, Que a veces nos metemos no en su ponemos, es camisa verdad, sí, sí. y a ver qué nos pasaría, a ver qué haríamos, y cuando tienes esa dependencia que o viene alguien o tú no puedes hacer nada. Ya, la verdad Eso es que- muy duro y muy serio. Sí, Eso es muy duro y muy Tiene serio. que ser Eso es complicado muy duro de y muy gestionar serio. muchas veces. Y ahí está sí claro. que el trabajo, pues a veces puede ser más complicado. Hay que tener mucho respeto, hay que saber llevar bien las cosas, hay que entender a veces los malos momentos, que los hay. Y, Por eso pues, bueno, cualquiera muchas claro, veces, ¿no? Y sobre puede. todo la No, familia muchas no. veces nos enfadamos, y sobre todo la familia también yo creo que es muy importante que entienda que no somos imprescindibles, que No, que hay no. personas
que de mil amores lo hacen porque son profesionales, se dedican a ello, ¿no? Y muchas veces decimos, no, pero es que si no estoy yo... No, al contrario. Y luego lo Es veré, al contrario, ¿no? Lo verán, es al te quiero decir contrario, que al final es al el día a día contrario. demuestra... Siempre les decimos que el tiempo que estén que sea de calidad, no esa pelea que nos la dejen para nosotros, el levantar la discusión, el enfado, si me tengo, o sea, enfadar, si tengo que negociar con él, ya tengo que hacer. Tú, que sea la conversación de toda la vida, el ir a comer, pues la de calidad, el que sea. Y hablando de las familias, ¿cuál es un poco el papel que juegan, ¿no? A la hora de, por ejemplo, contactar con vosotros, contacta a la familia, de primera instancia confían, os dan, digamos, vía libre para que vosotros actuéis, o os están controlando ahí. Pocas veces. Yo creo que sí. A ver, nosotros tenemos una forma de trabajar que es diferente. Somos diferentes, de verdad que sí. Lo digo y de verdad que es cierto. O sea, que no lo digo por decir ni por nada. Es cierto. Les conocemos antes de iniciar. O sea, primero es una llamada telefónica o una visita a nuestra oficina. Luego después nos conocemos antes de iniciar. Hacemos una visita, les conocemos a la familia, conocemos a la persona. Y te aseguro que cuando ya nos ven dicen, mira, si son normales, se hablan normal, sin nada. Y lo primero es que les tienes que transmitir que lo que vas a hacer es respetarle su día a día y ayudarle. Y a la familia lo mismo. Y además lo primero que decimos, nadie acertamos siempre, que la persona que ponemos creemos que es la que tiene que estar. Claro. Pero también Porque hay sois, cambios. En Gurekin creo que erais 30, ¿no? 30 personas. Y normalmente, más o menos, dependiendo de los casos, sabéis un poco, porque bueno, tendréis todos un perfil parecido, te quiero decir, sois profesionales en lo que hacéis, pero a lo mejor, ¿no? Hay quien tiene más mano para este perfil, para este otro perfil, ¿no? Perfectamente. Eso también es así. Perfectamente. Y sabemos a veces... Por ejemplo, los que se piden con Yolanda, ¿quiénes son los que se piden con Yolanda? ¿Eh? Los que se piden con Yolanda, conmigo ¿quiénes son? no, conmigo no. Lo bueno, lo malo. Conmigo no, o sea, conmigo todos y ninguno. Nosotras tenemos a todos y no tenemos a ninguno. Pero sí, bueno, fuera bromas que sí, no, pero es sí, así, tenemos ¿no? a Que vosotros más o ninguno, menos sí. sabéis Te puedes equivocar a la hora, pero bueno, pero más o menos, más que quién va, o sea, sobre todo quién no. Es decir, importante, esto no va a funcionar, Claro, o sea, porque al final, y mueves, es un poco, cada veces realidad es hace- diferente y cada caso es diferente. Hay veces que entonces- no te queda más remedio por necesidades, de verdad, y además yo soy muy sincera y soy así. Hay veces que no te queda más remedio, pero yo sé perfectamente que eso no va a encajar ahí, que en cuanto pueda tiene que ir fuera y que organizarlo mejor. Pero también lo digo, ¿eh? También lo digo. O sea, vamos a iniciarlo. y luego ya veremos. Pero yo creo que luego va a haber algún cambio, ¿vale? Pero vamos a iniciarlo. Pero son- también es cierto que como tenemos ese contacto y sabemos, nosotras hablamos con los 30 todas todas las las semanas. Sabemos cómo van los clientes, los usuarios, sabemos cómo no. Enseguida preguntamos, decimos cualquier cosa. O sea, enseguida intentamos corregirlo. Vosotros sois profesionales de los cuidados, ¿no? Pero siempre decimos lo de quién cuida al que cuida, ya no solamente quién os cuida a vosotros, que bueno, me imagino que eso, vosotros sois profesionales, Pues sabéis nosotras solas. perfectamente. Ahí, Tú misma. yo. Tú misma. Bueno. Ah, tú misma. Tú Yo misma. pensaba que yo tenía que ir a cuidaros. No, bien, Pero- si vienes, oye... No, yo podemos tengo muy poquita paciencia, Yolanda. Podemos Yo hacerte... tengo muy no, poquita pero para cuidarnos paciencia. a nosotras no hace falta. No, es al Pero es terapia. una virtud más. Al final ten en cuenta que nosotras, Tomando un café nos podemos Eso sí, cuidar. eso sí. por mucha cercanía que tengamos, por mucha confianza, no dejas de ser una persona ajena. O sea, tú llegas a tu casa y tienes tus problemas, cambias de chip, ¿no? Es como el que vive allí, que está sus 24 todos los días, los 24/7. Entonces, ahí es No, más... en este caso me de refería, por casos- ejemplo, si hacéis un cuidado puntual, ¿no? Esa persona que, por ejemplo, le está cuidando de la familia, ¿no? También que le cuida en otros momentos, imagínate. A esa persona le dais algún también le consejo, cuidamos, le también, asesoráis. claro. hablar. También. Sobre todo le Hay dejas muchas desahogarse. veces. Yo el otro día estuve con un señor Hay muchas que estuve veces. hablando con él todo el día, o sea, está quemadísimo y Porque se es le ve en la difícil, ¿eh? cara Claro. y porque es un matrimonio, ella Claro. Sí, que ya a lo sabe que mejor está tiene mal, alguna- entonces... Y él está, o sea, Cansados. agotado, o sea, es agotamiento puro y duro, o sea, pues hablas con él, es que se desahogue, que muchas veces ejerces de psicóloga, le dejas hablar, aconsejar, pues bueno, si le puedes aconsejar, luego va a hacer lo que le da la gana. Cuando le dices, vete a tomar un vino, no te vas, o sea, Ya, entonces, ya. pero bueno, por ese momento de desahogo, de hablar con una persona que te pueda contestar. Ya. Mira, había un señor que él decía que lo que quería es estar con una persona para poder tener una conversación normal. Eran profesores me los imagino. dos. Bueno, Y tenían algún tipo de estaban demencia, jubilados, ¿no? Me imagino. uno de ellos.
Eran jubilados, pero eran profesores los dos. Eran una señora excelente, todo el día estaba con un libro. ¿Qué lees? Siempre estaba en la misma página. Ay. Y la pobre era muy buena, pero claro, Claro. ¿Y qué es más difícil? Yo siempre me lo he preguntado, ¿cuidar a alguien impedido físicamente o psíquicamente? para mí es psíquico. Sí, ¿eh? Para mí es psíquico. Para mí es Hombre, psíquico. Yo un depende. impedido físico también, al final tienes que manejarle, tienes que llevarle... Pero trabajas con él y sigues hacia adelante y entonces vas a sacar trabajo Hombre, hasta donde puedes y te sigues entiende, ¿no? y De alguna sigues manera, y sigues. pero- El psíquico a mí me cansa más. Me cansa más no por nada, porque yo entiendo perfectamente que no puedes hacer entender a una persona lo que Claro. tú quieres ver ni lo que está viendo. Él ve lo que ve. Claro, Él ve claro. lo que ve y en ese momento no intentes decirle que eso es rosa. Si él dice que es azul Claro. y déjale quieto. Eso es como el agua, la repelen. Los cambios de habitación a habitación es una cosa que para ellos, déjales. Cuando les tienes que desvestir, para ellos es una agresión pura y Claro, dura. le estás Cuando no agrediendo. quieres, claro, y que Y- tienes que entenderlo. Y hay Si una no ves- pelea, pero si es no que ves que no te conoce de nada en ese Claro, es momento y algo le estás necesario, pero que desvistiendo, nosotros a pero lo claro, mejor entonces tienes que decimos- tener mucha mano izquierda. Yo fíjate, una vez a una señora la convencía, fíjate, con tonterías, se ponía tensa y no había manera. La oía, le hablaba al oído, no sé qué le decía, en aquel entonces no sé qué le decía, se concentraba en lo que le estaba diciendo, se olvidaba y mientras le iba desnudando y le iba Ah, qué poniendo bueno, el camisón. pobre. A ver, te Y tienes lo que buscar conseguía, o cosas, sea, pero al final es claro. buscarte tus, conocerles, difícil, lo que hablamos qué de complicado, conocerles ¿no? y Están buscarte tus agrediendo. herramientas. Es complicado. Mira, es yo me complicado. acuerdo que tuvimos una que para la ducha, bueno, era horroroso, la chica no podía, iba yo también a ayudarle. Y era horrible, o sea, el otro día recordábamos con Asun episodios de ella y pues decíamos que era muy difícil, ¿no? Y el señor decía, pues sujetarla que no. Y yo le decía, pero si es que ella, porque ella intentaba pegarte, claro, ella se defendía. Claro, claro. Es que le digo, es que no me agrede ella a mí, yo le estoy agrediendo a ella. Se está defendiendo. Ella se está defendiendo porque no entiende que yo lo que le hago es bueno, ni quitarle la ropa, ni meterla a la ducha, bueno, sobre todo la cabeza, o sea, Claro. era una cosa, no os imagináis lo que era aquello, ¿eh? Pues, Aquello era me una hago corrida de idea, toros, me con hago idea. rejoneadores y todo. Nerea, Yolanda, ¿qué formación reciben un poco? Porque sois todos tenéis formación, ¿no? Profesional de auxiliares, etcétera. ¿Por qué es esencial, que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Garantizar un cuidado de calidad, que muchas veces, incluso lo habéis comentado, ¿no? Que, a ver, vosotros estáis cuidando a una persona, pues evidentemente os hacéis cargo de ciertas cosas que conlleva ese cuidado, ¿no? Pero vamos a dejar muy claro que estáis cuidando, no estáis, que muchas veces confundimos, no, es que la que me viene a hacer la casa me puede cuidar también. No, me puede cuidar. Vamos a hablar de cuidados de calidad, ¿no? Y de ver. personas formadas y profesionales al respecto. A ver, hay momentos en que nosotros también hacemos esas cosas básicas de la vida diaria. Pero porque son necesidades, Pues son ¿no? necesidades. son Porque su necesidades. beneficio en su entorno. Pero luego, la- evidentemente, hay otras personas que necesitan otro tipo de cuidados, bien sean terminales, bien sean personas con complicaciones, bien sean muchas cosas que ya y las personas tienen que estar con otra formación. Y este año queremos hacer unos cursos de formación pues para reciclar cosas, hay muchas cosas nuevas, van saliendo cosas que se le están poniendo nombres y apellidos, que antes no eran, sobre todo las enfermedades degenerativas, hay muchísimas cosas, pero en esas sobre todo, las psíquicas, Ya. y bueno, pues es conveniente seguir reciclando y haciendo cosas para que la gente sepa trabajar mejor, Bueno, pues un ejemplo como siempre y bueno, creo que a estas alturas ya poca gente nos conoce, Gurekin, pero vamos a recordar de nuevo ese teléfono 94 474 4507, www.gurekin.es, es la página web donde podéis informaros al respecto y siempre lo decimos, si pasáis por el centro de Bilbao, en la calle Villarías número 11, Número 10. No, 10. número 10, Séptimo, departamento 10. Departamento Departamento 10, ahí 710. están, Gurekin, que gustosamente os van a atender, os van a explicar cómo funcionan, etcétera. Pero bueno, esto como siempre decimos, lo mejor es siempre, seguramente mucha gente de la que tenéis, de pacientes, etcétera, aparte de nosotros, que somos una buena guía, gracias a nosotros, pero seguramente habrá muchas personas, ¿no? Que, oye, mira, es que le cuidasteis a una amiga, a Sí. mi cuñada, a mi no Ay, sé mira, qué. Y al final, ayer concretamente me llamó una hija de un señor, que cuidamos a su madre, en su momento. De Mira, boca a boca, sí, ahora no notamos me cada vez no me más que había nos acordado llaman yo, porque de rebote. estuvimos hablando y eso y no me había acordado, pues sí. sin duda es la mejor recomendación. Totalmente. Nerea y Yolanda, nada, como siempre es que ricasco por contarnos
cómo funcionáis y espero que, yo creo que nos veremos antes de Navidades, seguramente. Seguro. nos tocará. A ver, pues Sí. aquí os espero para que me contéis más todavía sobre Gurekin y bueno, ya sabéis que os invitamos siempre, si queréis llamarnos, en la radio también hablamos mucho de ellas y que son maravillosas, así que yo creo que es cuestión de confianza, Gurekin, cuidados cercanos y sobre todo muy, muy profesionales. Chicas, es que ricasco y vamos a seguir con cuidados. Bueno, en este caso hoy está siendo un programa muy, muy social. Hemos comenzado con Ascavide y ahora vamos con educadores sociales, la Fundación muy bien, Amigo de muy Muskis, bien. que nos van a contar también cómo trabajan con otro perfil de personas. Muy bien. Gracias, chicas. Sí, Es que el ricasco. calendario. Bueno, pues vamos ahora con una entrevista muy especial. Hoy decíamos que estamos tratando temas muy sociales y la verdad que hemos comenzado con Ascavide, dedicado al mundo de la exclusión y a mujeres que ejercen la prostitución. Hablábamos hace, bueno, nada, unos minutos con Gurekin, que se dedican, como sabéis, al cuidado y al acompañamiento. Y ahora vamos a hablar de educación social, de educadores sociales.
no sé si llamarlo un trabajo, una profesión, una dedicación, y concretamente vamos a hablar del Hogar Muskis, que bueno, trabajan de la mano de la Fundación Amigó a nivel, pues creo que la Fundación Amigó tiene su origen en Cataluña, enseguida hablaremos con ellos, y son dependientes también del IFAS, del Instituto de Asuntos Sociales de Vizcaya en este caso. Bueno, pues decíamos un día a día que se desarrolla con adolescentes, con personas de 13 a 18 años, en este entorno, en el corazón de Muskis, con personas con dificultades de socialización y trastornos de conducta. Hoy tenemos a 3 personas, como decíamos, 3 educadores sociales que nos van a hablar de esta realidad, del día a día y de cómo trabajan tanto ellos como las personas a las que acompañan. Así que vamos a hablar con Lander Vázquez, les saludamos. Bienvenido, Lander. Héctor Rodríguez, que le tenemos aquí a mi lado. Héctor, bienvenido. Buenas tardes. Y Carlos Cano, bienvenido. Hola, buenas a tardes. todos, a los 3, es que ricasco. Y bueno, vamos a comentar, no sé si todo lo que he dicho es correcto o me he columpiado en alguna cosilla por ahí. Vamos a dejar muy claro que sois educadores sociales, un término, bueno, pues que enseguida vamos a definir, ¿no? Por ejemplo, Héctor, ¿qué es un educador social? Cuéntanos. Bueno, los educadores sociales nos dedicamos a la intervención socioeducativa. Sí, sobre todo en el ámbito de los adolescentes, en el recurso en el que estamos nosotros. Entonces, pues son chavales que vienen en el ámbito de la desprotección. Nosotros concretamente trabajamos con los que vienen y provienen de la Diputación y trabajamos en ese ámbito de adolescentes. Para quienes no conocen el Hogar Muskis, ¿no? Lander, cuéntanos un poco, ¿qué es el Hogar Muskis? Estáis en pleno centro, ¿no? En el corazón de Muskis, decíamos, y un poco, ¿qué representa esas instalaciones, ese equipamiento? Bueno, nosotros en realidad estamos en el barrio San Julián. Barrio San Julián. Sí, Muskis, bueno, no es en extensión seguro que más, pero el núcleo urbano no es tan grande. Ajá. Pero estamos en un barrio a un par de kilómetros así de lo que sería el centro. Y bueno, pues principalmente es un recurso residencial en el que acogemos chavales pues entre los 13 y los 18 años. Hasta que cumplen la mayoría de edad. Eso es. Y decíamos, son personas, chavales con problemas de socialización, etcétera, ¿no? Sí, eso es, bueno, con ciertos problemas de conducta, y lo que pretendemos nosotros es reeducar para que puedan volver pues con sus familias o sus recursos de origen. ¿Cuál es un poco el perfil, ¿no? Para que nos hagamos una idea? Normalmente son personas, ¿no?, que tienen su arraigo, su raíz, ¿no?, en Euskadi, son personas autóctonas, por así decirlo, ¿no? Es un poco el perfil, por no llevar a equívocos, ¿no?, a esa imagen que muchas veces tenemos de son menores no acompañados. No, en este caso no. No, en este caso el hogar se dedica solo a menores que son vizcaínos. Lo que pasa que bueno, ya se va mezclando un poco con menores que van viniendo de otros sitios o que han nacido aquí pero con familia extranjera. ¿Y cuál es un poco el día a día, digamos, ¿no?, de la persona que llega a la fundación, a Hogar Muskis, ¿no? ¿Cómo llega? ¿Cómo, no sé si es un poco permanecen todo el día también? Cuéntanos, por desconocimiento. Bueno, a ver, los chavales llevan la rutina que pueden llevar los adolescentes en sus casas. Es decir, sí que es cierto que es residencial, como digo yo, 365, 24/7, pero no es Guantánamo. No están ahí metidos. O sea, es que, claro, cuando hablan de un residencial y están ahí metidos y no pueden salir y no. Esto decía que muchas personas a lo mejor no conocen, ¿no? Esto no es un centro cerrado, es un centro abierto. Entonces ellos lo que ocurre es que en sus respectivos domicilios pues igual no pueden hacer la vida que podría ser la más idónea posible, ¿no? Y entonces pues están en un recurso como puede ser el hogar Muskis. ¿Cuántos son ahora mismo? ¿A cuántas personas acompañáis? ¿Cuál es un poco el perfil también de esas personas? Pues ahora mismo tenemos plazas, tendré que hacer recuento, pero creo que tenemos aprox. 11 menores, y los perfiles, pues la verdad es que son bastante diferentes. Es curioso, es muy heterogéneo, aunque luego entre ellos se arreglan bastante bien. También con el paso del tiempo hemos ido viendo la evolución, y creo que es algo cíclico, ¿no? Pero la evolución, son perfiles muy diferentes los que empezamos a trabajar allí en el 2008 a los perfiles que a lo largo del tiempo han ido entrando y a los que tenemos ahora pues en 2025. Es un recurso mixto, tenemos tanto chicos como chicas, y bueno, hemos tenido también que adaptar nuestra forma de trabajar, ¿no? Porque es mucho más
perfiles más de conversar, de abordar desde el sentimiento, desde la emoción. Entonces, bueno, Eso te iba a decir, ¿no? Que cómo es un poco el primer contacto de, por ejemplo, de un joven, de una persona que llega a la Fundación Hogar, ¿no? Al Hogar Muskis. Creo que tiene que ser algo, ¿no? Que surgen emociones en ese momento también, ¿no? Ese primer contacto. ¿Cómo es un poco ese proceso? Bueno, yo creo que Me vas contestando como queráis, que parece que estoy pasando lista. La primera impresión que ellos pretenden dar es de tranquilidad, de seguridad. Yo vengo aquí, no hay problema. Y sin embargo, yo trabajo de noche, entonces a la noche suele ser cuando afloran los miedos, cuando empieza ya la incertidumbre. Yo sé que es un grupo que es muy acogedor. O sea, son majos, ¿no? Son chavales que de verdad, cada uno tiene su historia. Claro, lógicamente. Entonces, como cada uno tiene su historia, no hacen juicio de los demás. Y suele ser eso, al principio cuando llegan, les recibe principalmente la dirección, les explican las normas del hogar, les enseñan el sitio, que es muy chulo, la verdad es que estamos muy cerquita de la playa, eso es un lujo. En verano tiene que estar bien. Aparte hay un jardín. Entonces, generalmente lo que pretenden es dar una imagen de seguridad, ¿no? De, esto lo tengo controlado, no hay ningún problema. Y luego, claro, anoche se dan cuenta que están solos ante otros 8, 9, 10 chavales que no conocen, tienen que adaptarse al funcionamiento, es una nueva realidad. Claro. Luego realizáis aparte del día a día, que me imagino que es lo que decís, un poco unas rutinas, hacer un poco pues ciertas cosas. Hacéis también actividades, ¿no? De vez en cuando, pues algo que a lo mejor no pueden hacer en su día a día, o ir a ver algún equipamiento, algún centro, alguna excursión. Hoy os han acompañado para ver un poco nuestras instalaciones, etcétera, ¿no? ¿Cómo diseñáis esas actividades, esas rutinas? Pues mira, ellos por las mañanas van al cole como cualquier otro, o sea, no es, por eso decía antes que lo que no hacen es estar en casa, pero llevan más o menos la misma rutina. Entonces, luego una vez que terminan su quehacer, ¿no? Vamos a decirlo académico, pues vienen al hogar y de los 7 días que tienen a la semana, les dejamos 4 libres y 3 que son para actividades. Ajá. Entonces, un poquito las actividades para que no sean todo, porque dices, bueno, ¿y qué hacéis? ¿Todo el día talleres? Pues hombre, no, porque claro, sería imposible. Claro, todo el mundo acabaría de los talleres, al tercer día dirán. Entonces, lo ponemos un poquito diversificado, pues hacemos un día deporte, otro día hacemos talleres, otro día vamos a lo que dices, pues al cine, a la bolera, hemos ido a montar a caballo, cosas un poco que se pueden salir, ¿no? Sí. Ahora vienen además unas fechas un poco especiales, ¿no? Las Navidades, no sé si seguís un poco con esa rutina o tenéis algún, no sé si llamarlo un Kit Kat, que tienen, no sé, ¿cómo va en esos días? Es diferente el funcionamiento porque muchos se van a casa. Entonces, en vez de estar con nosotros tanto tiempo, pueden venir, pues algunos sí se queda, pero pueden venir mínimo un día a hacer una actividad con nosotros. Casi siempre suele caer la de ir a patinar en la pista de hielo esta que montan aquí en Bilbao. Ajá, qué Antes bueno. era en la casilla y una pista de hielo bastante arena, maja. Sí. Ahora ya... Y a todas las actividades, o sea, vais, me imagino que por lo menos 1 o 2 monitores, ¿no? Iréis con ellos, Sí, ¿no? claro. 2 educadores, sí. Perdón, mira que lo he dicho, digo, por favor, si digo la palabra monitor, que vamos a dejarlo muy claro, que no, que son... Mientras no nos bajen el sueldo, no me importa. Bueno, son educadores sociales, además, Dios mío, o sea, que bendita profesión, porque siempre lo digo, hay que valer para... Bueno, a ver, también es verdad que tenemos muchas veces la idea, ¿no?, del educador social que trabaja siempre con personas vulnerables, conflictivas, que muchas veces no es el caso, ¿no? O sea, adaptarse un poco circunstancial, a sí. circunstancias, ¿no? Pero eso es así. Lo que sí creo que hay que ser es un trabajo un poco vocacional, ¿no? En parte, sí, porque te vas a encontrar en situaciones que no habría sueldo que lo pagara. Que lo pagara, ¿no? No habría sueldo que lo pagara. Sí, yo realmente creo que es algo que tiene que nacer de uno, ¿no? Porque te encuentras en situaciones que... Yo recuerdo una persona que hace unos años dijo una frase, que la educación es imperfección. Entonces, cuando no sabes qué hacer, que es prácticamente siempre, que hagas lo que te pidan el corazón o las entrañas, ¿no? Y pues así siempre será más difícil equivocarte, que aparte luego nunca vas a saber qué hubiera sido de otra manera. Claro, pero bueno, que sí que entiendo que hay que tener una sensibilidad especial también, ¿no? Porque evidentemente es difícil, ¿no? Pero también tiene que ser, en cierto modo, habrá situaciones gratificantes, ¿no? De decir, bueno, pues estamos trabajando con unas personas que a lo mejor sí te dan más de lo que en principio se pudiera pensar, ¿no? Mira, yo sobre todo lo que
a lo largo, ¿no? Es decir, entra un chaval un día X y sabes que se va a ir otro día X. Entonces, la trayectoria de cómo ha entrado, de cómo se va desarrollando y cómo sale, pues es bastante gratificante porque siempre ves, aunque parezca que es que ha salido mal, es que mira que ha hecho esto, pero por el camino Claro. ha ido cambiando, ha ido mutando, cuando mucha gente diría, "Buah, con este no hay nada que hacer". Y sí, cambian y ves cosas muy buenas y positivas de chavales Y que... fíjate, 17 años después, muchos de los que entraron ahora tienen más de 30 años. Ah, claro. Han formado una familia, han llevado una vida perfectamente normalizada. Más gratificante que eso, cuando vas a otro sitio y te encuentras con esos chavales, O vienen a vernos. o vienen a vernos. Claro, claro. Es que al final sois como una segunda familia para ellos. Sí, Casi, sí. no sé, a ver, Y ellos casi, para pero... nosotros. O sea, yo no creo que haya ningún chaval que nos vea por la calle y, a pesar de haber tenido nuestros encontronazos, nuestras confrontaciones Claro. en el hogar, y no se acerque a darnos un abrazo y tenga buenos recuerdos de lo que es. Porque habrá algunos que habrán estado unos cuantos años. No sé cuál es un poco el término medio del tiempo que pasan de la estancia. En con teoría vosotros. debería ser un tiempo bastante corto. Se supone que a lo largo del primer año debería darse salida al menor. Ah, sí. Pero al final Bueno, yo son sé que problemáticas. estuvisteis en la radio un día de visita Sí. con nosotros y no recuerdo ninguna cara. Creo que eran otros chicos, no sé si... ¿Algunos sí? Tenemos una veterana por ahí. Bueno, sí, pues sí, entonces sí, habrá sí. alguna veterana, Sí. pero recuerdo pues eso, que habrá personas pues que ya cumplen un ciclo, ¿no? Y salen y al final, pues bueno, se te quedan en un trocito del corazón, supongo, ¿no? ¿Qué retos o qué dificultades sois las que como educadores encontráis en todo este proceso? Gran pregunta. Retos. Retos o... Sí, bueno, retos Da- y dificultades, al final va un poco unido, ¿no? Bueno, no Para no mí, va unido. digamos, la más difícil es la salud mental. Esa es una de las dificultades más presentes, digamos, en el ámbito de la educación social, porque al final son niños y siempre entras en el debate este de si hay que medicar a un niño o no hay que medicar a un niño. Y al final, en el trabajo como tal, si no lo medicas, Ya. que no lo medicas tú, Claro, viene con una lógicamente. pauta ya, ¿no? Pero me refiero, en el trabajo no te lo pone fácil, porque no se dejan. Pero sí que hablabais, ¿no? de ese cambio que a lo mejor a lo largo de los años, ¿no? Conllevan un poco esas personas de primeras se abren hacia vosotros o realmente luego conseguís, ¿no? Pues que se vuelquen, ¿no? Y que No, al final Como hay bien, Es un trabajo. camino, como me bien imagino. como bien decía Lander, cuando entran por la puerta, ellos en su foro interno yo estaba en mi casa tranquilamente, me han venido a sacar unos señores Claro, y, que no me os han, conozco de nada. y me han metido aquí con otros señores que no conozco de nada. Claro. Y encima me dicen que me tengo que levantar hasta ahora, esta gente, entonces ahí entra ya el primer choque. Pero luego Entonces- enseguida empatizan. Exacto, Yo exacto. siempre les suelo decir, porque, bueno, tengo dos personas en mente que no llevan tanto tiempo, y siempre les suelo decir, en un par de meses vas a estar muy contento. Y además digo, Y no te fíjate, sueles equivocar, y seguro. no me suelo equivocar. Digo, además, fíjate en el resto de tus compañeros y compañeras, ¿qué tal viven aquí? ¿Qué tal están? Están bien, ¿verdad? Tampoco estaban bien cuando llegaron. Pues fíjate, ¿qué papel juegan un poco las familias, ¿no? Porque es algo esencial, ¿no? En este proceso de integración, de educación, etcétera. Las familias confían en vosotros, os dejan un poco manga ancha para que... bueno, manga ancha tampoco se puede dejar, ¿no? Porque al final Mayormente los padres sí. somos responsables de todas estas cosas. Pero un poco, ¿cuál es su papel o su postura? ¿Cómo Mayormente sí, mayormente tienen que, o sea, porque al final ellos vienen de sus casas y es a sus casas a donde tienen que volver. Siempre hay excepciones, pero de lo que se trata es de que ellos retomen una vida familiar. Claro. Cuando salen del hogar, yo siempre le digo a muchos de ellos, porque ellos intentan salir a casa cuando tienen, digamos, una relación un poco viciada, lo que quieren es tiempo libre. Consiguen ir a casa para tener tiempo libre. Pero el hecho de salir del hogar es ir a casa a retomar la relación donde la has dejado. Claro. Y Y normalmente- cuesta, Cuesta. sí. Luego, sí es verdad, sí considero que las familias confían en nosotros, pero también somos un poco el saco, el punching ball, ¿no? Ah, Que tal cual. Ay, cuando pobre. se enfadan por el comportamiento, por alguna situación de sus chavales, lo pagan con nosotros. Pero bueno, es parte del trabajo. Y yo también considero que somos un recurso que, aunque no sé hasta qué punto deberíamos, atendemos mucho a las familias.
también nos facilita el trabajo con los menores, pero damos mucho. ¿Qué formación tiene un educador social? Una navaja suiza. Aparte, no, me refiero... No, me refiero porque... me refiero, cuando digo una navaja suiza, porque tienes que tener un destornillador, una abrelatas, no sé qué. Eso aparte, pero no sé, a nivel de formación, de estudios, etcétera, para ser educador social, por gente que a lo mejor nos está viendo y diga, jolín, pues yo siempre... Bueno, pues algo que... Desde el último decreto, educación social, el grado en educación social. Grado en educación social. Hay compañeros que están habilitados desde otras formaciones, pero tienen que ser ya dedicándose a la educación social antes del último decreto de 2008, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. En algún momento, porque decíamos que bueno, que no es un trabajo fácil en ocasiones, ¿no? En algún momento de los años, no sé cuántos años lleváis cada uno ejerciendo de educadores, pero bueno... Pues en este proyecto los 17 años que lleva y antes ya algunos ya trabajábamos. ¿En algún momento habéis pensado, jolín, me podría haber ganado la vida con otra cosa, que esto es muy complicado? Bueno. Decime la verdad, ¿eh? Yo soy un enamorado de la educación social. De hecho, es que, fíjate, antes de venir aquí sí hubo un momento en el que pensé, ya voy cumpliendo una edad, he trabajado con otros colectivos antes de con menores y digo, pues, por ejemplo, las drogodependencias me parece un campo más. muy interesante, muy complicado. Pero luego pensaba, digo, si es que estoy encantado con los chavales. Sí, es que me contagian, me transmiten el colágeno que cada vez me va faltando más. Bueno. Digo, es que no... Y en estos 17 años habéis notado ciertos cambios, bueno, la realidad social va cambiando casi día a día, ¿no? Pero no sé si, bueno, pues ahora están, un tema importante, el tema del móvil, redes sociales, etcétera, ¿cómo lo gestionáis con estos adolescentes? Al principio cuando llegamos apenas había móviles. Claro, es que en 17 años ese campo sí que ha cambiado. Los recogíamos nada más llegar al hogar, cuando entraban por la puerta tenían que entregarlo con otras pertenencias. Ahora ya casi tienen el teléfono casi todo el día, lo entregan antes de ir a dormir. Sí. Evidentemente tienen unas normas, allí no se puede sacar, no se pueden hacer TikToks ni cosas de estas en el hogar, no se puede sacar a otros compañeros ni a los educadores. Y claro, cuando alguno incumple, pues se lo tienes que retirar, pero vamos, normalmente el móvil lo suelen tener ellos. Qué gracia. Sí. Bueno, ¿y cuáles son un poco ya de cara al futuro, ¿no? Los principales objetivos que os planteáis en en el hogar Muskiz, ¿no? A nivel de, pues mira, nos falta cierta, o que haya esta normativa, etcétera, un poco para ajustar todo. De cara al futuro, ¿cuáles son un poco los retos en ese sentido? Bueno, la verdad es que así como pues en los últimos meses ha habido situaciones en los recursos que han dejado en evidencia que hay sitios en los que faltan recursos. A eso me refería, ¿no? O sea, ¿hay recursos suficientes? Pues no sabré las fechas, pero hombre, han fallecido un par de personas ejerciendo esta profesión. Entonces ha quedado en evidencia que no todos tienen las circunstancias o los medios que tenemos nosotros. Somos un equipo bastante sólido y las demandas que hemos tenido nunca han sido que hayamos notado que nos faltan recursos. Y pues bueno, pues seguro que todo se puede mejorar. De hecho, el sector pues tiene esas demandas, pero creo que en nuestro centro de trabajo estamos contentos, ¿no? En general, Sí. Y por ir concluyendo un poco, ¿qué mensaje mandaríais, ¿no? A instituciones, a las familias y a la sociedad un poco en general sobre la importancia, ¿no? de estos hogares como el que lleváis vosotros? Pues hombre, por desgracia es bastante necesario que haya hogares así, porque pues hombre, sería mucho mejor que los críos, ¿no? crecieran en sus entornos, en sus familias, con el sitio que se merecen, con respeto y el cariño de sus padres, pero por desgracia pues hay gente que o no sabe, o no puede, o no quiere, y los niños tienen que acabar en recursos como el nuestro. O sea, es un recurso ahora mismo necesario. No sé si en Vizcaya, porque me habéis dicho que es un recurso semi-privado, también tiene, ¿no? respaldo institucional. Conveniado. Del estilo del hogar Muskiz hay más, desconocemos totalmente. En Vizcaya ¿cuántos tenemos? Sí. Pues no podré enumerarte, pero hay unos cuantos. Hogares específicos, específicos como tal, estamos, 3, 4... Específicos hay, creo que son 8 o 9. ¿8 o 9? Sí. Vale, ¿de menores autóctonos? No, sí. Vale. Sí. Entonces, hay unos cuantos. Luego sí hay más hogares de acogimiento residencial, más básicos,
pero bueno, que sigue siendo necesario y no se puede escatimar, está más que claro. Bueno, pues Lander, Héctor, Carlos, es que ricasco por contarnos, ¿no? Ese día a día que tenéis, que me imagino que para algunos empieza el fin de semana enseguida, para vosotros no, porque esto es así, ¿no? Es de 24/7, Navidades, 24/7, ¿no? Bueno, algún respirito espero que tengáis, pero bueno, mientras tanto, que sigáis ejerciendo vuestra labor de esta forma tan bonita, ¿no? Tan vocacional y bueno, y sobre todo me imagino que yo les he visto a ellos súper formales, la verdad que han venido aquí y encantados porque no se les ha oído, entonces eso quiere decir que ellos también están muy a gusto y están además escuchando muy interesados. Así que, chicos, pues y nada, de aquí, os vais con ellos a casa, sí, claro, tienen que ir al hogar ahora. Bueno, pues muy bien, luego hablamos con vosotros. Es que ricasco a los tres. Bueno, invito a todo el mundo a que trastee un poco con la página web que tenéis, que es, creo que es hogarmuskis.org o hogarmuskis. A ver, no, fundacionamigo.org y dentro de ella podéis googlear, digamos, Hogar Muskis y bueno, ahí os viene perfectamente estructurado cómo funcionáis, etcétera, etcétera, para a lo mejor familias, ¿no?, que puedan estar viendo, no sé si directamente ellos contactan con vosotros o tiene que ser a través de algún otro recurso. A través de Diputación. De Diputación. Pues es que ricasco, chicos, y nada, un placer. Y nos despedimos así, de esta forma tan especial y como siempre les emplazamos a una nueva cita con nosotros dentro de 7 días. Así que hasta entonces, agur.